Bueno, Dios les bendiga a todos. Amén. Una bienvenida a los hermanos que están aquí presentes y para las personas que estarán en las redes sociales también, que se irán a conectar. Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a tener una oración y le voy a pedir el favor a la hermana Nati que nos dirija la oración. ¿Está bien? Amén. Amén. Te dirijan la oración, hermana Nati. Gracias, Señor. Te damos primeramente porque nos permites estar reunidos para este estudio bíblico. Gracias por todas tus bendiciones, porque tú nos permites a través de tu Espíritu hoy poder ir comprendiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, para que ilumines a través de tu Espíritu al hermano y pueda hablarnos y tu palabra hablar a cada uno de nuestros corazones según nuestras necesidades. Amén. Te pedimos que tu palabra, que es la que limpia, la que ilumina nuestro camino, trabaje en nuestro corazón cada día, haga efecto para poder actuar correctamente y seguir las buenas obras, Señor. Permite que en este momento el Espíritu Santo esté con nosotros para hablarnos profundamente a cada uno y tocar nuestros corazones según la necesidad que tenemos cada uno. En el nombre de Jesús te damos gracias y esperamos en ti, Señor, a través de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, algo muy importante en estos últimos tiempos es que todo está cambiando en lo que es legal. Las leyes están cambiando y eso está profetizado en la Biblia que cambiarán las leyes. Y todo está cambiando y ahora hay cosas que eran ilegales pero ahora las volvieron legales. Y ahora hay cosas legales que no las pueden hacer legales porque donde las hagan legales pues las van a censurar, ¿ya? Entonces hay una cantidad de cosas que están cambiando en el mundo, pero yo quiero hoy leer un versículo que también hubo unos cambios en que Dios hizo al comienzo. Y es que ahí está lo relativo y está ¿qué? Lo absoluto. Siempre que usted mire en la Biblia, encuentra usted lo absoluto y lo ¿qué? Y lo relativo. Vamos a empezar con Romanos 9:12. ¿Qué es lo que se cambió de lo absoluto a lo relativo? Y aún en el Antiguo Testamento, que era relativo, también se cambió. Hubo ese cambio. ¿Qué nos dice en Romanos 9:12, hermano Gilmar? Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Resulta que antiguamente, según lo relativo, cuando nacía el hijo mayor y se casaba, pero moría y no tenía hijos, entonces el segundo tenía que casarse con la viuda. Y los hijos que iba a tener ya no eran del segundo, sino eran del que había muerto. O sea que el menor servía ¿a quién? Al mayor. Pero cuando Jesucristo, cuando Dios le dice a Jacob que tiene que bendecir los hijos de José, él va y cruza las manos. Y entonces José le pone las manos, la derecha pues en el mayor y la menor. Y entonces, mire, no, que no es así, padre, le dice José. Es así. No, yo sé, lo que pasa es que la bendición es así. Entonces, en lo absoluto, ¿quién es el que sirve al mayor? El que sirve al mayor, no. El que sirve al menor es el mayor en lo absoluto. Y en lo relativo sí es lo normal, ¿ya? Entonces, por eso en el libro de Romanos 9:12, si lo puede leer nuevamente, hermano Gilmar, ¿cómo nos dice? Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, aquí viene algo muy importante. Y aquí es cuando encontramos nosotros un misterio, porque todos los primogénitos en el mundo absoluto van a ser ¿qué? Van a ser reyes y sacerdotes. Pero resulta que en el mundo espiritual, José era el menor de todos y todos los hermanos llegaron y se postraron ante ¿quién? Ante José. Entonces, lo mismo pasa con el ambiente absoluto. Mire, yo voy a mirar ahora en Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 9, si lo puede leer hermana Nati, si lo tiene, o hermana Mariusi. Sí.
3:9. 3:9. He aquí yo entrego, Un poquito más alto. he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire, aquí hay una cosa, vea. Dice, he aquí yo entrego la sinagoga de Satanás. Y eso está, le están diciendo a la iglesia que, fiel, la batalla que va a tener la iglesia fiel. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y qué, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he ¿qué? Amado. Pero luego el versículo 10 está la respuesta por qué hace que se postren ellos a tus pies. Dice, por cuanto has guardado la palabra de qué? De Dios. De mi paciencia, o sea, el evangelio. Yo también te guardaré de la obra de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome qué. Tu corona. O sea que lo iba a hacer postrar delante de quién, de un rey también. Porque en el 9 está diciendo, los que dicen ser judíos y no lo son, yo haré que ellos vengan y se postren ante ti. Entonces, pero ahí dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, aquí vemos que el mismo Dios, siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre. Para enriquecernos a muchos. Y por eso es que Cristo dice, mire, el que quiera ser en lo relativo, el mayor sea ¿qué? El menor. El menor. Y el que quiera ser el que quiera ser en lo relativo, el mayor sea el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero entre todos los hermanos sea el siervo de todos. Porque es que de esa manera es que va a recibir ¿qué? La bendición de que el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Pero primero para hacer eso tiene que aprender ¿qué? El servicio. Por eso es que Jesucristo dice que Él aprendió en obediencia a todos, siendo siervo. Y luego va a ser ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Siga, hermana Patricia. Entonces, esta es la parte más importante que nosotros vemos acá, que nosotros tenemos en cuenta esta parte y nosotros en el Evangelio viene algo que es muy importante, que es nuestro cambio de la mentalidad. Por eso nosotros, cuando Jesucristo comenzó a predicar, siga, hermana Patricia, si quiere, siéntese acá. Es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros llegamos al camino del Señor, nosotros traemos muchas ideas. Y esas ideas las metemos dentro de la iglesia. Y entonces nosotros pensamos que tener cargos en la iglesia nos garantiza a nosotros una mejor posición ante Dios. Los cargos ni garantizan ni tampoco desmeritan. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con los cargos porque nos pueden engrosar el ego. Y entonces podemos mirar a los demás hermanos como si fueran inferiores a nosotros. Y ese es el problema del cargo cuando lo dan los hombres. Por eso cuando alguien falla, ¿qué hacen en una iglesia? Le quitan los cargos porque eso fue dado por los hombres. Pero Jesucristo no hace eso en la justicia del reino de Dios. Pues Jesucristo en la justicia del reino de Dios, Judas Iscariote estaba pecando, pero no le quitó el cargo. Porque en la justicia de Dios hay que ser misericordiosos all time, todo el tiempo. Y de esa manera nosotros alcanzamos ¿qué? Misericordia. Pero el mismo pecado, si la persona no se arregla, el mismo pecado ¿qué? Lo saca del rebaño del Señor. Una pregunta. Dígame. Cuando una persona comete un error en la iglesia, ¿lo echan de la iglesia? ¿Lo sacan de la iglesia? Depende de la iglesia. Hay iglesias donde lo colocan y lo dejan sentado todo el tiempo. Hay en otras iglesias que los botan, sí. Son muy escasas las iglesias que hacen eso, pero sí hay unos que los echan. Y hay otras iglesias que sí tienen la doctrina de la restauración. Entonces, pero el punto de vista de Cristo es la restauración. Sí. Lo que pasa es que por el asunto de que nosotros damos cargos, bueno, digo yo, aunque yo no doy cargos, pero las personas, las organizaciones que den cargos, pues sí hacen eso, que de una vez lo castigan, quitándole el cargo. Entonces, todo eso, ¿hasta aquí entendido, hermanos? ¿Hasta aquí estamos entendidos? Que el menor servirá ¿qué? Al mayor. Pero ¿cómo nos hemos de tratar el resto del pueblo?
sea, todos nosotros, cómo yo debo de tratar en medio de todo esto, de que unos van a ser reyes y sacerdotes y otros son los ciudadanos del reino de Dios, cómo nos debemos de tratar todos nosotros. Por igual, ¿no? Por igual, pero ¿cómo fuéramos sería eso? servidores. Mire lo que dice, cómo debemos de tratar todos nosotros. Mateo 23:8. Mateo 23:8. Si lo tiene alguien, que lo lea, por favor. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Eso es, debemos de tratar como qué, Hermanos. como hermanos. Esa es la clave general, como hermanos. Pero a veces entre hermanos hay peleas, ¿cierto? Y entre hermanos a veces hay disputas y hay, dice que le llegó uno y le dijo a Jesucristo, Señor, mi hermano mayor, mi padre murió y me nos dejó una herencia y mi hermano mayor no me quiere dar mi parte. Y Jesucristo con su sabiduría que tiene le dice a él, le hace una pregunta, ¿y quién te dijo a ti que yo soy repartidor de bienes? Esa es una respuesta muy bonita, porque si Jesucristo hubiera dicho, bueno, pues vamos a ir a donde tu hermano y vamos a que reparta 50 y 50, ¿eso sería justicia qué? De hombre. Justicia relativa, una justicia relativa. Pero Jesucristo había dicho, si te quitan la capa, déjale también ¿qué? La túnica. Entonces no podía haber hecho lo otro. Entonces él dice, ¿quién te enseñó a ti o quién te dijo que yo era repartidor de bienes? ¿Ya? Entonces es donde viene el asunto de que todo en la vida da una vuelta. Todo en la vida cambia. Yo he visto personas que han peleado por herencias y se apoderan de la fábrica y los que estaban ahí laborando los echan. Entonces ellos van por allá y empiezan poquito y como tenían la experiencia pues sacaron a flote la empresa y los otros que se quedaron se les cayó la empresa porque no tenían la experiencia. Entonces por eso es que nosotros debemos de entender las palabras de Cristo, ¿ya? Pero ya les dije el otro que hay una parte muy esencial que es que el menor servirá a quién. Al mayor. El mayor servirá a quién. Al menor. Entonces, si usted entre todos tus hermanos, tú te sientes menor, eso es una bendición. Amén. Y hay otros que se sienten mayor que usted en una convención, ellos tienen que aprender lo que ya les espera. Por eso es que Jesucristo cuando encontró a los apóstoles diciendo, ¿y quién voy a nombrar aquí entre nosotros? ¿Quién va a ser el primero? Y Jesucristo dice, ¿qué conversaciones tienen ustedes? No, que queremos que en el primero. Porque nosotros los humanos somos así. Y Jesucristo, no. Ahí es cuando sale la famosa frase de Cristo que dice, entre vosotros no va a ser así. Usted mira que los gobernantes tienen posiciones y los reyes tienen esas posiciones para ejercer dominio y para ejercer autoridad sobre los demás, mas no así vosotros. El que quiera ser entre vosotros el primero tiene que ser el siervo de todos, y el que quiere ser grande entre todos ustedes tiene que ser el servidor de todos. Y esta es la parte en la cual nosotros debemos tener. Yo siempre me pregunté que por qué yo daba las enseñanzas bíblicas sentados y en una mesa. Y yo comencé así, no sabía por qué. Y resulta que en una mesa, yo hablando y enseñando la palabra de Dios, yo me doy cuenta que todos estamos en la misma posición. O sea, la misma posición porque todos, aquí no hay como ese escenario que está el otro arriba. Mire, ya el hermano está allá, qué bueno, que esto y lo otro, ya. Entonces, aquí tenemos eso. Ahora viene la otra pregunta. Cuando hay esa posición, mire todo lo que viene, cuando hay esa posición del ego en nosotros, y yo estoy allá dirigiendo, entonces yo como que tomo una autoridad sobre los demás. Y esa autoridad sobre los demás me lleva a mirar los errores de los demás y no los errores míos. Sí, porque es una autoridad sobre los demás que voy a mirar. Pues los errores de los demás, pero no miro mis errores, ¿qué? Los míos, porque mi ego está engrosado por la posición. Entonces vamos a mirar Lucas 6:41 que nos dice, ¿qué produce la posición? Autoridad sobre los demás. Dígame, si yo le digo a un hermano, hermana Patricia, pero usted esto y esto, usted por qué esto y esto y esto, yo ya estoy metiéndome en la vida de ella, ¿sí me entienden? Y estoy ejerciendo una autoridad sobre ella.
que por yo juzgarla y sacarle lo que sea, yo estoy tomando una posición sobre ella y esa posición a mí me hace que yo tenga una posición arriba. Más alta. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros. ¿Cómo nos dice Lucas 6:41, hermano Yelmar? 41, perdón. Lucas 6:41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mira, Ahí no está. saca la de tu hermano. Entonces, esta es 6:41, ¿cierto? Sí. Dice muy clarito, eso está Jesucristo. Jesucristo está censura y reprobación es el título de esa parte. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Ese versículo a mí me encanta. Entonces, cuando nosotros tenemos una posición, a nosotros se nos sube el uniforme. Eso es verdad. Y entonces el vigilante del edificio no se cree, amén, hermana Sandra, siga. El vigilante ya no se cree el vigilante del edificio, sino el dueño del edificio. Y eso está en las iglesias. Y eso pasa en muchas cosas, pero lo importante aquí es que nosotros tengamos en cuenta es la posición que nos da Cristo. Por eso es que Cristo dice, mira, cuando Él va a bendecir, Job va a bendecir a Manasés y a Efraín, ¿sí es así? Jacob. No, José. Jacob que va a bendecir a los hijos de José, que es Manasés y Efraín. Él cruza las manos y la mano derecha tenía que ir sobre el mayor, pero él la pone sobre el mayor, sobre el menor, y la izquierda que tenía que ir sobre el menor la pone sobre el mayor, porque es que tiene que cumplir eso. El mayor servirá a quién? Al menor. Al menor. Por eso José es un típico de una figura típica que asemeja a Cristo. A José lo menospreciaban sus propios ¿qué? Hermanos, sabiendo que era más inteligente que ellos, sabiendo que se comportaba mejor que ellos, sabiendo que llevaba una vida de testimonio mejor que ellos. Pero aún así lo despreciaban y lo maltrataban. Y él sufrió todo ese desprecio y todo ese alejamiento, porque a la final ellos tenían que postrarse delante de qué, de ellos. Y lo mismo pasa en este tiempo, los hermanos no se dan cuenta. Pero si alguien es despreciado por sus propios hermanos de la iglesia, ese hermano que está recibiendo los desprecios siempre y cuando, oye, no es que el desprecio sea bonito en alguna forma, no. Si el hermano está con un testimonio excelente y lo desprecian por eso, ese hermano está, como se dice, predestinado para que sea en un futuro gobierne en el reinado milenial igualmente con Cristo. Por eso es que sufre todos los desprecios. Por eso es que dice acá Cristo, no juzguéis para que no se haga, no condenéis para que no sea condenado, perdonad y seréis perdonados. ¿Cuándo yo juzgo? Cuando yo tengo una posición alta. ¿Cuándo yo condeno? Cuando tengo una posición alta. ¿Y cuando yo perdono? Cuando miro al otro que es igual a mí. Yo perdono. Cuando yo miro al otro que es igual a mí, yo perdono. Porque yo me pongo los zapatos de ¿quién? Del otro. Pero ahora vamos a mirar el 41. ¿Por qué mira el error que hay en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver el errorzazo que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar ese error que tú tienes, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y luego viene hipócrita. Esa palabra no es muy buena en el día del juicio, no es muy buena. ¿Cuál? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de ¿qué? De tu hermano. Esta es una parte bien, buena, ¿no? bien importante. ¿Por qué yo juzgo a mi hermano? Porque le falta conocimiento. A mí me hace la pregunta un homosexual y me dice, ¿por qué los cristianos a nosotros nos odian? ¿Y por qué los cristianos no odian a Hitler, que mataba a niños y perseguía a judíos, hacía tantas cosas malas, y por qué a nosotros sí nos odian? Y entonces yo le dije a él, bueno, yo no sé quiénes te odian a ti de los evangélicos, de los cristianos, no sé. Pero yo quiero decirte algo, ¿usted quiere saber la verdad? Sí, yo quiero saber por qué me odian. Porque falta ¿qué? Conocimiento. Entonces aquí ya ustedes ya saben cuál es la causa para yo juzgar y para yo condenar. ¿Cuál es la causa? Que yo tengo una posición superior a ellos.
y me creo que es superior a ellos. Cristo por eso eliminó las posiciones. Yo recuerdo que había un hermano de pastor y lo pusieron, un hermano lo mandaron de pastor y lo pusieron de pastor en una iglesia. Pero tenía un guardado de hace 20 años. Él había llegado a casi a 20 años y había otra hermana que había llegado y estaban los dos solitos, pero él era casado, entonces tuvo una aventura con la hermanita. Pero hacía 20 años. Y entonces lo nombraron de pastor y se enteró la hermana. ¿Cómo así que este hermano de pastor si él? Y la hermana no le dio vergüenza y fue y lo aventó. Y le dijo, mire, él no puede ser pastor porque estuvo conmigo hace tantos años. 20 años atrás. Y entonces llegó a la organización de nuestra organización y entonces se va el supervisor. Y parece que el hermano no le caía como muy bien al supervisor, pero el supervisor dijo, aquí me dio. Papaya. Y una vez llegó, ¡pum!, lo destituyó. Entonces un hermano en la iglesia me dice, hermano Henry, ¿usted qué habría hecho? Muy sencillo. Yo voy a la congregación donde está el pastor y hablo con la congregación y el pastor ahí. Y mira, hermanos, el pastor que ustedes tienen tuvo un problema hace 20 años. Pero ustedes son los que deciden si quieren tenerlo de pastor o no tenerlo de pastor. Y si los hermanos dicen que quieren que no siga de pastor, pasó hace 20 años. Y si ellos dicen, no, que siga de pastor, yo lo dejo de pastor. ¿Por qué? Porque si yo no lo dejo de pastor, ¿en dónde está mi predicación de perdonar? Exacto. ¿Sí me entiende? Ahora 20 años. Ahora, entonces me la cambia el hermano que tenía mucha cuidado conmigo. Bueno, y si ha sido reciente, también. Voy y hablo con la congregación. Y ahí sí, si es reciente, la misma congregación me va a decir que no lo queremos. ¿Por qué? Porque ha perdido ya totalmente la credibilidad. Ya no, pero ya no. Entonces, ahí sí ya lo puedo decir. Bueno, ahora, eso hablando en lo relativo y donde dan ¿qué? Posiciones. Pero si nosotros seguimos el modelo de Cristo, no hay posiciones, entonces lo dejamos como quién, como Judas Iscariote. Tiene dos formas, restaurarse o que el mismo pecado que lo saque como sacó a Judas Iscariote. Entonces, por eso es muy bonito seguir las palabras de Cristo, porque es que la posición que nos dan a nosotros nos hace que yo tenga autoridad sobre los demás. Y en las cosas relativas, sí, eso es correcto, su trabajo tiene que ser así, porque no funciona. Pero en las cosas de Dios, al estilo de Jesucristo, no. Porque entonces, ¿dónde queda el perdonar? ¿Sí me comprende? O sea que ya no fue pastor, ya. ¿Cómo? No fue ya. No fue, lo sacaron. Pero él se fue con otra organización y siguió siendo pastor. Pero el asunto es cómo no se va a perdonar algo de hace 20 años. Claro. Ahora hago yo la pregunta. Si yo voy a Cristo, y Cristo, voy a poner ese ejemplo. Y Cristo me dice, Henry, ¿tú has perdonado a fulano de tal? No. Bueno, pero yo morí por él y pagué todo. Entonces mi sacrificio no vale nada por él. Ahí es donde viene una complicación, ¿ya? No, su sacrificio sí vale. ¿Y por qué no lo perdona? Pero él no se Por eso es que apostasía. ¿Eso no se convierte en una apostasía? no es la apostasía es cuando yo tengo algo por verdad y después digo, no, eso no era así. Esa es la apostasía. Entonces, la apostasía es que nosotros, en este caso, yo no acepto el perdón que Dios le da a él, pero sí lo acepto para mí. O sea, la ley del embudo, no sé si saben. O La sea, ley del embudo. la ley del embudo, para mí sí lo ancho y para el otro lo cerrado. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que entender esto dentro del ministerio, hermana Francia Uribe, que nosotros todo el tiempo tenemos que perdonar. Por eso es muy importante el perdón, porque de esa manera nosotros salvamos muchas cosas. Porque cuando yo perdono, una de las causas para yo perdonar es que soy ¿qué? Misericordioso. Y cuando no se perdona, ¿tiene misericordia? No. No tiene misericordia. Y hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados misericordiosos porque ellos alcanzarán ¿qué? Ay, sí, Misericordia. sí, Entonces, yo no quiero perder esa partecita. Yo voy a tener misericordia con todo el mundo, porque yo no sé lo que me pueda pasar en el futuro o cuando yo esté ante Cristo. Y me vea a Cristo y diga, óyeme, usted hizo esto y esto con este hermano. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener este cuidado. Mire, yo prefiero
tener en la iglesia un hermanito que esté fallando y que vaya y luchando, porque sé que en algún momento se arregla, porque eso está, hay una profecía, dice, yo voy a hacer una calzada, si me buscan en el versículo, yo voy a hacer una calzada, ¿Cuál es? que por torpe que sea, la persona no se saldrá de eso. Y si estuviera cojo, dice, se sanará lo cojo. Isaías 35. ¿Sabías qué? ¿Isaías qué? 35:8. Puede leerlo, hermano Gilma, si lo tiene ahí. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que... no sé, no, es otro, ¿cierto? Es el que... no sé, no sé. Bueno, Esta palabra. dice, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ese está bien, esa es la primera parte, no se extraviará. El otro es, y todo el que cojea se sanará. Entonces, por eso es que nosotros no podemos mirar a un hermano y al primer síntoma de un pecado, Ok, ese es alejarlo. Isaías 35. Juzgarlo. ¿35 qué? 8. No, sino que está Ese al 8. 35, 8, hasta el 9. final, sí. Y habrá allí calzada y 35, camino. 8, 9. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuál es? 35, 8, 9. Sí, era el 8. Pero estaba Sí, bien. ok. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y eso es para que se cumpla también lo que dice que él no apagará. Mira lo Dice, bonito. no habrá ni allí león ni Mira. piedra subirá por él, ni allí se hallará para que... Mire este versículo tan bonito que yo quiero que ustedes lo lean acá, que ese es pues, a ver, creo que es el 49, o dónde está, vamos a mirar, el 43, el 40. 42.3. Dice, no apagará el pábilo que humeare. 42.3. Isaías. 42.3. 42.3, puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Qué es? No, que- Isaías 42, 3. Sí, señor. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Amén. No quebrará La la caña cascada. Hay un hermano que fue atacado por el enemigo. Ah, sí. 42.3. Mira, yo le voy a decir algo. En el Antiguo Testamento no había perdón, según la ley, ¿cierto? Tenía que morir apedreado. Sí. Hago la pregunta. ¿David debía de morir apedreado cuando estuvo con Betsabé? Sí. Seguro. Y Dios lo perdonó. Ajá, sí. Y Dios lo perdonó, porque esa es la justicia absoluta. Y hay una frase que dice, prefiero perro vivo que león ¿qué? Muerto. Muerto. Es verdad. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos cómo nos tratamos como hermanos. Esa es la manera de tratarse como hermanos. Ahora, que es diferente alcahuetearle al hermano todas las maldades, eso es otra cosa. Nosotros no alcahueteamos el pecado, perdonamos, pero como no alcahueteamos el pecado, enseñamos. ¿Y por qué enseñamos la palabra de Dios? Porque es que la palabra de Dios tiene una garantía. Las palabras mías no. Yo pongo al hermano en disciplina y vuelve y sigue lo mismo. Yo recuerdo que una vez me invitaron a una iglesia, y yo esto lo he dicho varias veces, y fui a ver al pastor. Era el director y presidente de una organización como de 150 iglesias y director de una de las emisoras de acá cristianas de Miami. Cuando yo lo saludé, yo tuve un impacto en el espíritu y yo la verdad que quedé confundido de pensar cómo esa persona llegó a esa posición sabiendo yo ya todo lo que había. Entonces la persona que me había invitado era muy amigo de él desde la juventud. Y entonces me dijo, ¿cómo le pareció mi amigo? Sí, está bien. Y ella me conoce un poco. Hermano Henry, algo hay en usted que usted no me está hablando, diciéndome la verdad. A mí no me gusta hablar de los pastores, ni de iglesia, ni de nada. No, pero dígame la verdad, hermano. Me impresionó tanto que, bueno, está bien, le voy a decir. Mire, si yo me pusiera a orar por él, mi oración no alcanzaría para ayudarlo. De pronto, ¿cuántos hay en la iglesia? Uy, como 400. De pronto, si a esa iglesia se pone a ayunar y a orar, lo pueden arreglar. Pero a él está determinado en 6 meses quedar en la cárcel y va a perder su ministerio. ¿Quién era? No puedo decir el nombre. O sea, que Entonces, bueno, resulta, entonces la hermana se quedó, pero ¿cómo? Pero es que el impacto que yo había recibido había sido muy duro. Pero qué bueno que hizo. Yo quedé atónito, yo dije, ¿cómo llegó esta persona a esa posición? Bueno, a los 6 meses me está llamando la hermana y me dice, hermano Henry, lo que usted dijo,
el pastor está en la cárcel. Porque la esposa le encontró en el papel, mientras él se bañaba en el bolsillo, en el pantalón del bolsillo, le encontró una carta y tiene una amante y es la secretaria de la iglesia. Estoy hablando esto por las redes sociales porque esto pasa muchas veces. Y nosotros estamos en esas condiciones, ¿por qué? Porque el pastor se ha vuelto muy administrativo, o sea, tiene una administración excelente y ha descuidado su relación ¿con quién? Con Dios. Ese es el problema, porque una cosa es la administración y otra cosa es mi relación con Dios. Son dos cosas diferentes. Y la mayoría de buenos administradores ya no son tan buenos administradores, sino que pasaron la administración a la ganancia. O sea, se vuelven tan buenos administradores que sacan ganancia de todo. Entonces, ahí es donde aparece el versículo ese que leímos, que dice, y aborrezco a aquellos sacerdotes que enseñan por qué. Por ganancia, así está en la Biblia. ¿No han leído ese versículo? ¿Dónde está? Bueno, hermano Gilmar, por favor. Y aborrezco a aquellos sacerdotes que enseñan por ganancia y están hablando de los mismos del pueblo de Israel. Entonces nosotros no debemos de enseñar por ganancia. Nosotros debemos, por eso trabajamos para tener algo de ganancia, porque ahí sí el que trabaja eso es digno de su salario. El obrero es digno de su salario, pero nosotros enseñamos porque amamos a Cristo y por eso es que Pablo dice, unos predican ¿por qué? Por envidia. Otros predican por ganancia. Y eso se ve por todos lados. ¿Cómo así Y otros predican... por envidia? Sí. ¿Cómo van a predicar por envidia? Eso es para que usted se pregunte, pero eso dice Pablo. Ahorita vamos a mirar el versículo y Por ahorita le envidia de explico. otros grandes pastores que se Sí, hay unos que predican por envidia. Por envidia. Mire, ¿cuál es la cita bíblica? ¿Cuál es? Bueno, entonces vamos a mirar lo que es, o sea, yo estoy diciendo cómo debemos nosotros de tratarnos. O sea, desde el punto de vista de Cristo, yo tengo que perdonar a mi hermano 70 veces que 7, todo el tiempo. No alcahuetearle el pecado, que yo quiero aclarar eso, no es que le alcahueteamos el pecado. Yo lo perdono porque en mí está la justicia, que dice en Isaías 43, 42, 3 que acabamos de leer, no apagará el pábilo que humeare, ni quebrará la caña cascada. ¿Ya? Y eso ahí lo dice claritico. Ahí lo dice claritico en el... Mire, yo lo voy a leer para que vean que eso es por la justicia, 42.3. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá ¿qué? Justicia. Esa es la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Es una justicia absoluta. Que entonces yo veo al hermano que se venció por el pecado, yo no lo termino de quebrar. Yo veo que al hermano se le apagó esa llama que tenía. ¿Ustedes no han vivido una situación así en la iglesia? Yo la viví una sola vez, pero qué cosa más horrible. Créanme que es terrible eso. Llegar a la iglesia y usted sentirse aislado del ambiente espiritual. Eso es algo muy tremendo. Entonces, por eso es que yo te digo, es muy importante lo que es que nosotros tengamos en cuenta eso. Entonces le estaba contando, y este hermano terminó no siendo pastor. Le dieron la oportunidad otra vez y volvió y recibió lo mismo y sí, ya lo votaron. Entonces, aquí es donde uno tiene que tener mucho cuidado con la vida de uno y no enseñorearse sobre los demás. Es que pero nosotros traemos eso hasta de cuna. Nosotros queremos ser más que el otro. Y eso usted lo ve de pronto en las mismas organizaciones y en los mismos grupos cristianos, y se olvidan de que la fórmula es el que sirve, el que es siervo de todos será ¿qué? El primero. Váyase por servirle a todos. Y el que es servidor de todos será ¿qué? El más grande. Eso nos cuesta a nosotros entenderlo. Pero cuando yo ya lo entiendo, ¿quién no le gusta estar arriba en una plataforma? A mí me gusta, pero yo prefiero estar como el hermano menor y que el hermano mayor tenga dominio sobre mí, ahorita que está en lo relativo, para que cuando llegue el reinado milenial, entonces se cumpla lo que leímos en Apocalipsis. Yo haré que vengan y se postren ante ti. Y luego más adelante dice, retén lo que tienes, ¿qué? La palabra de la paciencia, para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. ¿Y quiénes son los que tienen corona? Los reyes. Por eso es que hace que vengan los judíos que dicen ser judíos, no lo son, vengan y se postren del otro. Pero mientras tanto, nos toca nosotros ¿qué? Aguantar el chaparrón acá.
Por eso los desprecios que usted sufra dentro de un grupo, dentro de su empresa de trabajo, dentro de lo que sea, no importa, porque a la larga todo eso cambia, si usted hace las cosas como Cristo dice. Entonces vamos a leer el versículo que tiene el hermano. ¿Cuál es? ¿No lo ha encontrado? Bueno, entonces acá la hermana decía que cómo predicar por envidia. Esta fue una enseñanza bíblica de un sábado. Entonces, predicar por envidia es que aquí es donde viene que nosotros a veces competimos porque somos humanos. Y entonces alguien quiso competir en eso y Dios, vamos a tener la iglesia más grande de toda la Florida. Y compraron un lote de 20 acres. Wow. Y comenzaron a construir. Pidieron prestado y todo eso. Y vino la pandemia y todo que Quedó atrás. se perdió porque los hermanos no podían seguir trabajando, unos perdieron, entonces se cayó todo. Entonces a veces cuando yo predico por tener el templo más grande, hay un orgullo en mí. Pero eso me nació ¿por qué? Usted ya sabe que tuvimos la enseñanza bíblica de la envidia, ¿cierto? Ya sabe cuál es la causa de la envidia y el efecto que produce la envidia. Por eso es que aquí viene un problema muy grande, que es que yo veo que el otro tiene una iglesia grandísima, ¿verdad? Y como yo me voy a quedar atrás. Entonces nace la envidia. Entonces yo comienzo a predicar, pero ya porque quiero tener el templo más grande. Entonces ahí es donde se predica, ¿por qué? Por envidia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta las palabras de Cristo. Yo siempre les digo a todos, yo tengo en cuenta las palabras de Cristo en todo tiempo. Hermano Fabio Alarcón, Dios le bendiga grandemente. Nelly Reyes, Dios te bendiga. Y las 123 personas en LinkedIn, Dios les bendiga. Los hermanos que estarán en Instagram y en YouTube, Dios les bendiga. Entonces aquí es donde nosotros debemos de tener en cuenta cómo debemos de mirar nosotros a nuestros hermanos. Hay algo también, algo muy importante que yo quiero que nosotros miramos. ¿Ya encontró los sacerdotes que sirven por precio? Parecido, pero no igual. Es Deuteronomio. Creo que es Deuteronomio. Dice que sirven a Dios, enseñan por precio los sacerdotes. Es bien delicado eso. Ay, Dios mío. Sí, es Deuteronomio, pero no recuerdo. Tengo los apuntes acá, pero bueno. Ya hemos llegado ahí. 3:11, ¿no? ¿Cómo? Miqueas 3:11. Miqueas, vamos a mirar, puede ser Miqueas también porque yo no me acuerdo de todo. Los jueces son corruptos, pues reciben dinero para juzgar a favor de los ricos. Los sacerdotes enseñan solo si se les paga y los falsos Ese es. les ponen. Sus jueces, es Miqueas 3:11, sus jueces juzgan por cohecho. Eso sí se ve. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Ese es uno de los problemas más graves. Cuando yo enseño por dinero, para yo poder predicar la palabra de Dios por dinero, yo tengo que falsificarla. No hay manera. Por eso el obrero es digno ¿de qué? De un salario, no de una ganancia. Porque es que ganancia es negocio. Para eso nos metemos en otro negocio por ahí. ¿Sí? Pero no con el evangelio. No con el evangelio. Pero mire lo que nos dice ahora en 2 Corintios 3:17, que eso es bien importante que tengamos. 2 Corintios 2:17. Creo que es segunda, vamos a mirar a ver. Mire, para poder recibir yo dinero, yo tengo que falsificar la palabra de Dios. Corintios 2:17 dice, puede leerlo, no Gilman, si lo tiene, hermana Nati. 2 Corintios 2:17. ¿Qué dice? Ay, puta, me aparece en inglés. Léalo. 17. pues, Sí. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué significa la palabra medran? Medran es sacar provecho económico, directamente. Medrar. Pero yo sacar provecho económico en una iglesia para mí, yo tengo que falsificar la palabra de Dios. Por eso Jesucristo nunca. Jesucristo tenía un tesorero, pero nunca él aprovechó una reunión grande y le dijo, óyeme Felipe, ¿cuántos hay acá? Hay como 4,000 hombres, pero en total son como unos 8,000 con mujeres. Oye,
dígale a todos los apóstoles que recojan una ofrenda porque andamos mal. Antes Jesucristo le dice, mire, dale de comer porque llevan 3 días siguiéndonos y no han comido y se pueden desmayar. Y Felipe, ¿y de dónde yo voy a sacar ni 180 denarios alcanza? Bueno, ¿qué hay? 5 panes y 2 peces. Tráigalos acá y los multiplica. Aquí es donde radica algo. Yo siempre desde muy jovencito, a mí me llamó la atención esta parte. Y por eso yo les digo, estoy diciéndoles por qué yo tengo que ser ahora el menor de todos, el siervo de todos y el servidor de todos, porque hay una recompensa para eso. En el reinado milenial las cosas cambian. Por eso la primera vez que van ante José, los hermanos de José lo conocen. No. El hombre está, un rey, y van y se postran todos. Y usted cree, José, estos que me hicieron tanto mal. Pero es que me hicieron maldades. Me lanzaron en un pozo. Me vendieron como esclavo, que eso no había. En la época al esclavo le perforaban la oreja y no había manera de salvarse ya. Le tocaba esclavo por toda la vida. De todas las maldades que me hicieron. Y fuera eso, le hicieron una tristeza grande diciéndole a mi papá que una fiera me había tragado, me había despedazado. Y llegaron la sangre y todo. Entonces, y él los miraba y todos postraditos. Les voy a decir algo. Sigamos el camino de Cristo, sigamos sus enseñanzas. Y ustedes pueden ser elegidos como primogénitos. ¿Para hacer qué? Príncipes, reyes y sacerdotes. Eso es, reyes y sacerdotes. Pero si nosotros tomamos autoridad sobre los demás, vamos a caer en muchos errores porque los vamos a ¿qué? A juzgar, a condenar. Dígame, ¿quién pone en disciplina a otro? ¿El que tiene autoridad o el que no tiene autoridad? El que tiene la autoridad. Y Jesucristo dijo que no era así. Es que ese es el problema. Ahora entonces, ¿cómo vamos a contar? Bueno, usted da esos cargos, usted tienen que quitarlos porque como eso no los da Dios. Por eso es que los cargos, a veces lo que yo les decía, el uniforme se le sube a la cabeza. Y entonces ya el vigilante del edificio se cree el dueño del edificio. Y el que está allá arriba ya no se cree que... Y las cajeras de los bancos, dueñas de los bancos. Imagínate, bueno, yo no sé. Pero el asunto es que eso engrosa. Eso engrosa el ego. Entonces ahí es donde Jesucristo, donde Pablo dice, ya no vivo yo, Más Cristo vive en mí. más Cristo vive en mí. Entonces ya hemos leído todo eso, mire, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Ese medra ya Vamos a mirar algo también, ya. Vamos a mirar. ¿Cómo hacemos para que el árbol malo dé buenos frutos y para que el árbol bueno, cómo hacemos para que el árbol malo dé buenos frutos y el hombre malo que da malos frutos? O sea, la contradicción de las contradicciones. Lucas 6, 43, 45. Bueno, que entonces nos diga, a ver, ¿quién quiere memorizar de que los jueces juzgan por cohecho y los sacerdotes enseñan por precio? Miqueas 3:11. Miqueas, ¿se lo quiere memorizar usted? Bueno, listo. Vamos a hacer. Miqueas 3:11. Ya. Miqueas Bueno, 3:10. 3:11. Sí. Ahora viene la parte de Lucas 6:43. ¿Cómo hacemos para que esto cambie? Que el hermano que está pecando pues, tenga ese cambio. Vamos a ver Lucas 6:43. Puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Cuál es? Lucas Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí viene. ¿Cómo yo hago para que ese hermano que cayó en pecado tenga un cambio en su vida? O esa hermana que tiene una debilidad tenga un cambio en su vida. No la cambia la disciplina que la pongan en la iglesia. No. Dios es lo único que lo cambia. Ya, pero ¿cómo? Porque, hermano, ore a Dios, pero el cómo. Yo pido a Dios que me ayude al cambio, pero hay un cómo. Por eso es que pone Jesucristo ese ejemplo. Ya. Dice, pues no se cosechan higos de qué. ¿Higos de qué? De los espinos, no. No se pueden cosechar. ¿Y por qué no se pueden cosechar, hermano Noé?
hermano Gilmar? Porque es Porque naturaleza. Porque hay un ADN internamente que ha sido diseñado para que dé espinos en vez de higos. Y el higo tiene un ADN que da solamente, ¿qué? Higos. Entonces nos vamos al ADN. El ADN, si yo llego y te lo cambio, entonces ya me da, ¿qué? Higos, porque ya eso es algún cambio. Y ese cambio yo lo tengo que hacer con enseñanza. Cuando la enseñanza entra en la persona, entonces, que es la misma palabra de Dios, es la que hace el cambio. ¿Y cuál es la garantía que me dice hermano Henry? Y yo le predico, y si no cambia, no tenga esa duda, va a cambiar. A ver por qué va a cambiar. Si usted le predica la palabra de Dios, ¿por qué va a cambiar? Porque la palabra no se va vacía. ¿Qué dice? Isaías 55:11, ahí está. Isaías 55:11. Entonces, esa es la parte para cambiar el ADN del hermano. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, ¿qué es lo que cambia el hermano? ¿Ponerlo en disciplina? No. Ese es el castigo, según la justicia que relativa. Pero lo que va a cambiar el hermano es la enseñanza, porque dará un fruto. Y entonces yo le doy la enseñanza al hermano y es la palabra, ¿sí? Entonces entra en la mente, en el corazón del hermano. Y por eso es que Cristo dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Entonces, recuerde, por eso Cristo dijo, hagan tesoros ¿en dónde? En los cielos. Entonces, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el tesoro, por eso dice Cristo, hagáis tesoros ¿en qué? En los cielos. Todas las palabras de Cristo es un tesoro. Por eso en Apocalipsis le dice a una iglesia que se cree la ricachona. Ahí dice, tú te crees que es rico. ¿Y qué es esto? Pero eres un pobre desventurado. Así lo dice, y lo dice Cristo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico. Y dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y Cristo tenía oro, son las palabras de Cristo. Entonces, esas palabras de Cristo son las que nosotros debemos de tenerlas. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo? Todo el que es de la verdad que vos oye, hermana Mariusi, todo el que es de la verdad que vos oye. ¿La de Jesús? Las de Jesús. Eso lo dice Cristo. ¿En qué cita bíblica, hermano José? Hermano Francisco. Juan 18:37. Le dijo a Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y digo, bueno, yo para esto he venido para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad que oye mi voz. Eso lo dice Cristo, oye mi voz. Entonces nosotros tenemos que comprar la verdad y no venderla. Entonces dice, el hombre bueno de su tesoro saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia habla la boca. ¿Usted no ha oído a esas personas cuando hablan? De la abundancia del corazón habla la boca. Usted oye una persona, un hombre que ve una mujer y con los otros compañeros hablan cosas. Uy, mira, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces esa persona, eso que hay en el corazón es lo que lo contamina. Por eso es que Cristo, los apóstoles dijeron, mira, guardaos de la levadura de los escribas y fariseos. Y entonces los apóstoles, eso es porque no trajimos pan. Y yo, oye, no le estoy diciendo eso. Guárdese de esa doctrina de los fariseos y saduceos, porque es la doctrina de la hipocresía, que les dice a los demás no hagan y por dentro ellos están haciendo más cosas peores que los demás. Y eso se ha visto, se ha visto. Personas que estaban diciendo a otros no hagan eso y estaban peor que los demás. Entonces aquí nosotros vemos que es cuando nosotros tomamos la posición que Cristo nos da a nosotros de siervos, nosotros no ejercemos dominio sobre los demás, ni juzgamos ni condenamos, porque eso ya es un dominio sobre los demás. Ahora entienden por qué no juzgamos y condenamos, ¿ah? Porque yo me siento más que ellos. Y por eso que usted que mira a la otra y no mira lo que hay en ti. Entonces cuando yo miro lo que hay en mí, ¿y qué es lo que hay en mí? Que me siento más que los demás. Entonces yo tengo que bajarme y sentirme igual, porque todos hermanos que soy. Y cuando yo me siento igual, ahí sí puedo yo poder corregir a mi hermano. ¿Y cómo? Enseñándole, no juzgándolo. Es que ¿cómo se corrige? ¿Cómo se corrige el pecado, hermana?
Con misericordia. ¿Y la cita bíblica? Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Por eso dice, ahora sí puedes corregir a tu hermano. Por eso dice acá. Dice, o ¿cómo puedes decir tú a tu hermano, cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la bigota que hay en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo ¿de qué? De tu hermano. Entonces cuando yo entiendo esto, es porque yo digo, yo no soy más que el hermano, soy igual. Entonces voy a corregirlo. Pero no lo corrijo diciéndole, oye, usted sí es que, como de pronto usted oye por allá a Milei, el que es presidente ahora de Argentina, llega y le dice a una muchacha, le explica 5 veces y la muchacha vuelve y le pregunta por 5ª vez. Y dice, es que sos una burra que no entiende por qué. Entonces, nosotros no vamos a ir a hacer eso. ¿Sí me entiende? Si yo tengo que explicarle a la hermana 30 veces, yo lo hago. Porque es que para enseñar, yo tengo que tener, ¿qué, hermana Mariusi? Conocimiento. Paciencia y conocimiento, pero yo puedo tener conocimiento y puedo saber todo, y si no tengo paciencia... Misericordia también de la persona. No, y paciencia y misericordia y todo, pero si yo no tengo paciencia, aunque yo tenga todo el conocimiento, no puedo beneficiar a mi hermano. Entonces, esta es la posición que Cristo nos da. Todos somos nosotros, ¿qué? Hermanos, yo no tengo ninguna posición más alta que nadie. ¿Por qué? Porque si yo se me sube el ego, entonces yo juzgo y yo condeno. Pero si a mí no se me sube el ego, entonces yo siento misericordia y compasión. Y con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Muy bien, hasta ahí entendía la lección, ¿cierto? Así que nosotros no podemos juzgar. ¿Y por qué no podemos juzgar? Yo veo un error en un hermano. Yo veo un error en una hermana. ¿Por qué yo no la puedo juzgar? Pero sí puedo, con misericordia y verdad, predicarle para que ella, enseñarle para que ella se corrija. Siempre y cuando. Pero ¿por qué yo no la puedo juzgar? La otra razón, ¿por qué no la puedo juzgar? Porque yo no la puedo juzgar. Siempre y cuando, ¿qué? Yo puedo corregir a otra persona con misericordia siempre y cuando yo me haya sacado primero la viga que tengo. Es que la viga que manda a Cristo a sacarse es que yo no tengo autoridad sobre la otra. O sea, yo soy igual, porque Cristo, el primer versículo que leímos de Mateo 23:8, hermanos sois. No acepten posiciones de nada, ustedes son todos hermanos. En esta posición, si usted ve que su hermano va por un bosque y se cae, ¿qué haría usted, hermano José? Ayudarlo a levantar. Sí, dale la mano porque qué más. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros entre nosotros. Aquí es donde viene el problema, que dice, no, que están alcahueteando el pecado. No, aquí es donde viene el problema, porque si viene Cristo y el hermano está en pecado, ¿quién lo va a juzgar? Cristo, entonces se queda, en el arrebatamiento se queda. Por eso es que, ahora, ¿por qué no debemos de juzgar a nadie? Hay otra razón muy importante. No solamente esta, porque es que si yo juzgo a alguien, me siento que yo soy la mamá de los pollitos, como llaman. Entonces, ¿por qué otra razón no debo juzgar a nadie? Mírala, aquí está, 1 Corintios 4:5. ¿Por qué no debo yo juzgar a nadie? Mira, si ustedes miran las enseñanzas que yo doy, ¿4 qué? 4:5. Pueden leer, hermano Gilmar, ¿qué dicen? Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hago la pregunta, hermana, todos no miren la Biblia. Miren para acá, no miren la Biblia porque acabaron de leerla. No miren la Biblia, todos mirando acá. ¿Por qué no debemos de juzgar antes de tiempo? Para alcanzar misericordia. Bueno, acabamos de leer. ¿Por qué no debemos de juzgar? O sea, ¿hasta cuándo no debemos de juzgar? O sea, no podemos juzgar. Hasta que no seamos arrebatados por el tiempo que venga el Señor. Mire lo que dice, mire, por eso no podemos juzgar. Mire lo que dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga ¿qué? La luz. Hasta que venga el Señor. El Señor. Bueno, el Señor es luz. Entonces, si Pablo dice que no podemos hasta que venga el Señor, ¿ya vino el Señor para yo juzgar? Y hago la pregunta, ¿y por qué juzgamos? Si no ha venido el Por eso Señor. no podemos juzgar.
juzgar a nadie. Es un mal hábito que uno tiene. Es un mal hábito, no, y eso lo traemos de cuna. Yo no estoy diciendo, no, el hermano Henry, no, a mí a veces se me zafa la caña en cualquier momento yo juzgo. Claro que ya no juzgo como antes. Ahora yo, así Con como, amor, con misericordia. ahora ya es diferente. Ahora yo enseño como estoy ahorita acá, enseñando y todos estamos, ¿qué? Reflexionando, sí, ¿verdad? Porque dice, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el qué. Señor. Y luego le aclara. Entonces usted va a juzgar cuando venga el Señor. No, Él. Él sacará lo oculto de los corazones. Él sacará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, El ¿para qué Señor. nos dice que no juzguemos antes hasta que Él venga? ¿Para qué nos dice así? Si cuando Él venga nosotros no vamos a juzgar, Él dice que va a juzgar. Sí, porque es que, En pero una ¿sabe por palabra- qué? en una Porque palabra por eso significa dice, nunca. Pablo dice, ya no vivo yo más que Cristo vive en mí. porque ya nosotros podemos juzgar, pero en el trono. Por eso dice Jesucristo a los apóstoles, por eso nosotros somos, aquí es donde viene otro misterio. El hermano decía sobre la prominencia de, vamos a ver quiénes recuerdan la cita bíblica, porque, voy a ver si recuerdo el versículo también. Dice, porque el que es de arriba es sobre todos, el que es terrenal es de la tierra y ya habla cosas terrenales, pero el que es del cielo es sobre todos. ¿Cuál es la cita bíblica? No, es difícil. Esa fue el sábado pasado, lo enseñó el hermano. Hermano Francisco, hermano José, Ni yo. Yo eso no me acuerdo. ¿no? Pero lo Hermano hemos escuchado Noé. antes aquí, lo que no me acuerdo. Juan 3:31. Vamos a leerlo a ver, si dice así. El que es de arriba es sobre todos, el que es terrenal es de la tierra y cosas terrenales habla. Pero el que es del cielo, ya no dice de arriba, el del cielo es sobre todo. Puede leerlo, hermano Gilmar. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ahí está. Él es sobre todos. ¿Cómo Él es sobre todos nosotros? ¿Cómo Jesucristo, el que viene del cielo, es sobre todos nosotros? ¿Qué hay sobre nosotros? Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a qué. Semejanza. Entonces la imagen de Dios, hermana Valentina, la imagen de Dios está siendo formada sobre nosotros. Pero Dios está ¿en qué? En nosotros. Y dice, para que Dios sea el todo en vosotros. O sea, Dios está en nosotros. Ok. Entonces cuando dice esto, uno dice, bueno, ¿y va a juzgar quién? Cristo. Pero yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Entonces los apóstoles, Jesucristo le dice a los apóstoles, le dice, mire, ustedes que dejaron todo por seguirme a mí, os digo que en la regeneración ustedes se van a sentar en las 12 tronos, ¿ya? Los 12 apóstoles, que los persiguieron los hermanos judíos, que los persiguieron por todo lado, que los hicieron meter en cuevas, que los que eran judíos los perseguían a ellos, iban a Grecia y allá estaban judíos persiguiéndolos. Ahora estos perseguidos se sientan en 12 tronos y juzgarán las 12 tribus de ¿qué? De Israel. Así dice Jesucristo. Pero primero tuvieron que ser ¿qué? Menores. Y los mayores se enseñorearon de ellos. Pero ahora el menor ejerce dominio sobre el mayor y los mayores se postran ante el menor. Como José y los Ok, hermanos. exactamente. Entonces, por eso es bonito entender el mensaje de Cristo. Cuando yo entiendo eso, ¿usted cree que yo voy a juzgar a un hermano que ha cometido un pecado? Y lo voy a, hermano, usted ya no puede hacer esto, usted está castigado. Yo no lo puedo disciplinar porque si yo lo disciplino, yo ejerzo autoridad sobre él. Y Cristo no me enseñó así. Entonces está lo que es la doctrina de lo que es la restauración, que habla Gálatas 6:2. Si ustedes son verdaderamente espirituales, dice Pablo, cuando ustedes vean a algún hermano en algún pecado, dice, restaurarle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, tratándote como si fueras tú vivo. No sea que usted se escupa mucho para arriba y le caiga a usted dentro de unos añitos, le pase lo mismo. Entonces, tenga misericordia por él porque usted no sabe el día de mañana. Y luego el versículo 2 dice, sobrelleven las cargas los unos a los otros y así cumplir ¿qué? La ley de ¿quién? De Cristo. Entonces estamos cumpliendo la ley de Cristo para ejecutar la justicia del reino de Dios, que es la que no apaga el pábilo que humeare ni quiebra la caña cascada. Ahora viene lo otro, que eso sí creo que todos caemos en eso. Yo estoy pasando hoy una plantilla
y la plantilla tiene una figura de conforme a la imagen de ¿quién? Cristo. De Dios. Pero hay en una parte que se nos sale de pronto la mano y no cuadra con la mano de Cristo. Pero en esta yo creo que se nos salió fue la lengua. Mire lo que dice acá. Y Santiago 4:11, ¿no? ¿Verdad? Esto, yo creo que en esto fallamos todos. Hebreos Santiago 4:11. Mire lo que dice. Puede leerlo, hermano Gilmar. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo. Es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? óyeme, está eso tremendo, ¿cierto? Amén. Ahora, hago la pregunta. ¿Quién de nosotros no ha murmurado alguna vez? Todos. Todos. Por eso yo digo, estamos con el modelo de que vamos a hacerlo conforme a nuestra imagen y semejanza, pero se nos salió algo. Pero lo bonito de esta enseñanza es que nosotros la oímos para ponerla ¿en qué? En práctica. En práctica. Por eso es que cuando venga Cristo, Él viene a tomarse ¿a quién? A mí mismo. A sí mismo. Su Y imagen. esta es la clave del arrebatamiento, hermano, no es más. Nosotros tenemos que dar esos pasos. ¿Ya? Y la única manera para dar esos pasos y para que Cristo dé el paso y venga Noé, venga Henry, venga Gemma, vengan todos conmigo, es el arrebatamiento, pero pasar. ¿Y por qué? Porque usted tuvo misericordia de alguien. Estaba murmurando, pero tuvo misericordia. Y entonces Jesucristo va a tener ¿qué? Misericordia de ti. nosotros. Acuérdense, hay que hacer esa jugadita, si no, olvídese. Entonces, hermano mío, no murmuréis los unos a los otros, porque tú, ¿quién eres? ¿Ya? Para que juzgues a otro. Y no juzgar antes de tiempo, porque es hasta la venida de ¿qué? Del Señor. Bueno, entonces ahora viene el asunto. Todo tiene su tiempo. Tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, tiempo de llorar, tiempo de reírse. Todo tiene su tiempo. Pero hay algo que no tiene tiempo. El mismo tiempo. El mismo Señor no tiene tiempo, pero hay algo que no tiene tiempo. Esta enseñanza no tiene tiempo. Yo la estoy enseñando y de pronto todos habían murmurado. O nadie había murmurado, pero yo la enseño a tiempo o fuera de tiempo. Mira, la palabra de Dios no tiene tiempo, hay que darla a todo tiempo. Segunda de Timoteo 4:2, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 4:2, ¿qué dice? Hermano Gilmar, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está. Y a tiempo. O sea que esta palabra nos llegó a tiempo en ese aspecto. Pero de pronto nos llegó tarde al que ya lo venía haciendo. Ya le llegó tarde. Hubiera yo esto tenido y yo voté a un hermano en la iglesia siendo pastor. ¿No? Hay un testimonio por ahí en las redes sociales de un hermano que estaba comenzando y era un celo, que no podían ni ver fútbol ni nada. Y entonces hay un hermano que era el diácono de la iglesia y una hermanita cayó en las redes del enemigo. Y entonces la hermanita le dice al otro que también era el presidente de los jóvenes, de los caballeros, y, hermano, es que yo quiero decirle que el hermano tal me está molestando. Y el otro que tenía malicia, dígame la verdad, ¿molestando o ya te molestó? Bueno, sí. No, diga, ¿estuvo con él o no? Y el otro comienza a ser el fiscal, que no lo había mandado Dios a eso. Y entonces la otra dice, sí, estuve con él. Ah, no, eso toca orar por él bastante. Y entonces se va la hermana y sale de una vez, pastor, usted tiene que publicar algo en público. A él lo tiene que ponerlo en disciplina y en público. Bueno, el pastor dice, bueno, vamos a llamarlo a solas a ver. Y a solas, no, yo no he cometido eso, pero al fin de entonces sí yo cometí ese pecado, ya, con la hermana. Ok. Entonces dice, bueno, pero el hermano le pide misericordia. No lo publique en la iglesia porque yo voy a perder, ¿qué? Mi hogar. Familia. Porque estuvo con otra hermana, voy a perder mi hogar. Entonces, bueno. Entonces el otro dice, no, usted lo tiene que publicar, el otro acosándolo al pastor. El pastor tuvo que publicarlo, porque era de la junta el otro.
Pero unos 15 días él estaba muy metido con Dios y tiene un sueño donde él había matado a alguien y el sueño era tan real que la policía lo estaba persiguiendo porque él había matado a alguien. Y él se despierta de ese sueño, ay, gracias Señor, que era un sueño. Pero yo ese sueño tan raro que yo haya matado a alguien y que me perseguía la policía. Él da el testimonio y dice, hermanos. Y yo me puse a orar, Señor, ¿y ese sueño qué significa? Porque yo no he matado a nadie. Tú has matado. Claro. Mataste a ese hermano que lo divulgaste todo. Tú lo mataste. Se perdió esa alma por tu culpa. Porque yo podía restaurarlo y usted no dejó que lo restaurara. Y entonces el hermano se queda, ay Dios mío. Y se le abrió la mente en ese momento y comprendió todo. Que al hermano había que perdonarlo 70 veces 7. Que había que tener misericordia por el hermano para que él recibiera misericordia. Y él dice, todavía tengo ese nudo aquí en la garganta. Porque cada vez que me acuerdo del hermano, si él no regresa a la iglesia, esa sangre es sobre mí. Porque se perdió, ¿por qué? Por su culpa, por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, lo bonito de esta enseñanza es que queremos dar un paso más para parecernos ¿a quién? A Cristo. Porque cuando Él venga, se cumple en nosotros, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Bueno, voy a ya terminar acá. Bueno, ya vamos a mirar a ver. Aquí vamos a mirar Mateo, mire, bueno, ahora de pronto resulta, cuando alguien se equivoca con algo, ¿a qué le pasa a usted, hermana Ludmila? ¿Se pone feliz o se enoja? ¿Cómo la pregunta? Cuando alguien comete un error y se equivoca en algo, y usted, ¿por qué se enojó? ¿Por qué se equivocó? ¿Por qué hizo mal? ¿Usted se ríe o se enoja? Se ríe. ¿Usted se ríe o se enoja? Dígame la verdad. Depende. Bueno, no, cometió un error y usted está... ¿Pero quién me quitó esto de acá? ¿Usted está feliz o está enojada? Me enojo. Se enoja. Mire, ya no vamos a otro grado. Ahora vamos a ir a otro grado. Se enoja uno, sí. Se enoja, uno siempre se enoja. Sí. Cuando alguien se equivoca, uno se enoja. Sí. Pero usted, ¿por qué hizo eso? Y ahora vamos a lo otro. Dígamelo a mí. No, lo bonito de esto es que vamos a crecer, hermano, es que vamos a crecer. Estamos creciendo. Vamos creciendo y estamos adquiriendo ¿cuál imagen? La de Cristo. Para que cuando sea el arrebatamiento, hermana Patricia, y usted aquí en las bodas, sí, don Henry, aquí en las bodas del Cordero. La libre, ¿no? No, la libró, no, y todo va a ser, hermana Ludmila, qué bendición. Aquí estoy. Pero por eso estas enseñanzas nos toca rápido asimilarlas y ponerlas en práctica. Porque resulta que el enojo es un problema tremendo. Mira, el enojo, cuando nos da el enojo Ay, sí, con el hermano, pero ¿cómo usted fue a cometer eso? Pero es que usted, ¿qué le pasa? Entonces nos enojamos y el pobre hermano que no quiere ni levantar la cabeza de la vergüenza que tiene el pecado y nosotros más encima le caemos y nos enojamos. Mire lo que dice el enojo. Mateo 5:22. Mateo 1, Mateo 2. Mateo 5:22. Mateo 5:22. El enojo, ¿no? Se llama el enojo. El enojo, sí. 22. Bueno, eso está porque cuando yo juzgo al hermano y lo pongo en disciplina, yo no lo pongo en disciplina riéndome. Yo estoy enojado. Y mire el otro error que viene ahí, que es el enojo. Mire, ¿qué nos dice 5:22, hermano Gilmar? El enojo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 3 cosas. No se señalen porque ya no están practicando ya en la Biblia. Quédense quieticos todos. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, bueno, pues si se enoja no pasa nada, hermano. Sí. Es culpable de juicio. ¿Sabe cuándo uno es culpable de juicio, hermano Francisco? ¿Cuándo usted es culpable de juicio? Cuando tienes el rencor. No, en lo relativo. ¿Cuándo es culpable de juicio? Se pasó la luz en rojo y le pusieron un ticket. Ahí usted es culpable, tiene que ir a un juicio, ¿correcto? Y pagar los gastos de la ESA y sale ya, listo. Ok. Pero dice que aquí es culpable de eso, no por pasarse una luz en roja, sino porque usted se enojó con un hermano. Imagínese tan delicado eso. O sea que yo no me puedo enojar con un hermano. Por eso es que Pablo dice
en una parte él tratando de decir, bueno, pero ¿quién no se enoja? Y Pablo y Pedro. Eso eran ¿Y dos Pedro caracteres. qué? El uno era sanguíneo y el otro era Como colérico. oveja. Entonces Pablo dice, bueno, yo me airo, entonces me va a tocar pues escribir, airaos, pero no qué. Pequeños. Y luego el otro dice, coloquemos algo así. Bueno, está bien que se aire, pero que el sol no se ponga sobre Sobre qué. el enojo. Sobre el enojo. Y entonces Jesucristo remata. Venga para acá y pone un niño en los pies, en las piernas de él. Y dice, si ustedes quieren entrar aquí en el reino de Dios, en la boda del Cordero, o en la invitación a la cena de la boda del Cordero, tienes que ser como este niño. Un niño se enoja. Un ratito. Sí, ¿no? sí. Y al ratico está qué. Contento. Incluso hay una historia de que se enojaron dos niños y llegaron los padres porque los niños fueron a dar queja a los padres. Y los padres peleando, dándose puños y los niños estaban jugando. Y se quedan viendo los dos padres y yo, mira, los que nos hicieron pelear y están jugando ahí, ya se le había pasado el enojo. Si no sois como un niño, no podéis entrar ¿qué? Entonces, no es fácil que dejemos el enojo. Puede ser que logremos tener esa virtud de que el hermano Henry nunca se enoje. No fácil. Pero eso va a ser muy difícil. Pero si no nos enojamos, acordémonos de la segunda parte, que el enojo no llega el sol y se oculte, y usted guarda ese enojo un día, 2 días, 3 días, 4 días, y llega en el quinto día, y el Señor, estoy esperando que este se desenoje para irlo a buscar a toda la iglesia. Y no se desenojó, y se quedó en el día de ¿qué? Del arrebatamiento. Cuando yo me enojo, ¿cuál ley estoy usando? ¿La de Cristo o la ley relativa? Romanos 4:15. Vamos a mirar. Usted sabe que el policía le dice al que se pasó, se llevó ese carro y va él, o si hay cuando lo baja del carro le dice, disculpe señor, ¿se puede bajar del carro? ¿Usted cree que el policía le habla así? No. Él mismo lo grita, ¿cierto? ¡Bate ya! Que es una cosa que parece un león. A mí me pasó algo ayer, Siempre hermano. Entonces, ese enojo, Yo por no eso, sé por qué. mira, y eso lo da la ley relativa, porque la ley de Cristo no obra así. Vamos a leer Romanos 4:15. ¿Qué nos dice Romanos 4:15? Sí, 4:15, hermano. 15 o 11. 4:15. Pues ¿Qué la dice? ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, ¿la ley qué produce? Ira. Por eso usted no ve ningún policía sonriendo cuando va a hacer justicia. Yo no he visto todavía el primero. Todos se airan, porque la ley produce ¿qué? Ira. Pero esa ley es la ley relativa y la justicia relativa. Pero si usted le da ira con su hermano y se enoja con su hermano y le da ira, ahí brilla por su ausencia ¿cuál justicia? La absoluta. La que se revela en el Evangelio por fe. Vamos a mirar y ahí terminamos. Santiago 1, 19 y 20. Y ahí terminamos. Santiago 1, 19 y 20. Santiago, puede leerlo, hermano Gilmar. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago, ¿le dije qué? 1:19, 20. 1, 19 y 20. Léalo nuevamente, hermano Gilmar, y todos recuerden este versículo, que este es como el sello del tiquete para que nos embarquemos en el arrebatamiento. Dice, ¿qué nos dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sí, señores. Entonces voy a leerlo al estilo del humano. Dice, porque esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para irarse, pronto para hablar y tardo para oír. Eso sería el hombre natural. Pero el apóstol Santiago era un hombre de oración. Y cuando él dice esto, este era el más calmado de todos, incluyendo a Juan, el discípulo amado. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto. ¿Para qué? Para oír. Mira, usted se puede salvar de cantidad de cosas si usted pone en práctica este versículo. Dice que una vez llegó un hombre a la casa
y encontró al niño untado de sangre y el perro untado a la boca de sangre. Y entonces el hombre no fue pronto para ver y oír y mató al perrito. Y después de que mató al perro se dio cuenta que el perro había destrozado una serpiente que iba a atacar al niño y que defendió al niño. Todo porque no practicó pronto para qué. Oír. Tardo para hablar y tardo para airarse. Sobre todo eso. Entonces, mis amados hermanos, ya encontramos cuántos 3 tesoros, ¿cierto? ¿Por qué no debo de juzgar a los demás? Porque yo no me creo superior a los demás. ¿Cuándo yo debo de corregir a mi hermano? Cuando yo adquiero que conocimiento y sé que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Lo otro, ¿por qué yo no debo de juzgar al hermano ni condenarlo? Porque si yo lo juzgo y lo condeno a ese estilo que se usa siempre, yo no voy a ser beneficiario de ser ¿qué? De recibir misericordia. Pero si yo hago misericordia con mi hermano, sí. Ahora, cuando yo al hermano lo pongo en disciplina y todo eso, me aparece otro problemita que es el enojo o la ira, y entonces yo ya quedo expuesto a ¿qué? A juicio. Y si yo al hermano le digo necio, quedo expuesto al juez. Y si le digo fatuo y no corrijo eso, estoy quedando expuesto al infierno de fuego. Hay muchos pastores que van para el infierno porque no han oído las palabras de Cristo. Yo no le puedo decir a ningún hermano fatuo o ¿cómo dice? Condenarlo o decirle cosas porque yo quedo expuesto al infierno. Son las enseñanzas de Cristo, hermanos. ¿Qué es fatuo? Fatuo es una persona que no hace las cosas como se le debe, se le dice, pero no las hace como se le dice. Por eso están las 10 las 10 vírgenes, 5 de ellas que insensatas o fatuas y 5 prudentes, ¿ya? Entonces, eso es cuando una persona se le dice haga esto y esto y no lo hace. Entonces, nosotros ahí es donde tiene que aparecer en nosotros ¿qué? Pero también dice La paciencia. que es alabancioso, bobo, chulo, confiado, hueco, creído, engolado, ensorbecido, fachedoso, fantasioso, fantoche. También por eso la persona cuando, o sea, nosotros Hueco. tenemos que tener un ambiente que si alguien nos viene a decir algo, debemos de oírlo. Por eso es que aquí dice, pronto para qué, para oír. Pero si yo me cierro antes, voy a poner un ejemplo. Yo estoy haciendo un trabajo y el trabajo yo estoy haciendo, vamos a decir, yo vendo contenedores de 40 pies y de 20 pies de Nueva York para Nigeria. Y yo ya tengo mi estilo y tengo todo eso. Y llega alguien, hermano Henry, mira, esto para vender contenedores de tal y tal. A mí no me diga nada. ¿Sí me entiende? Sí. Ahí cargo yo en Ahí eso, dice. en esa soberbia, en eso de que yo no admito que nadie me diga nada. Entonces yo tengo que cambiar. Eso dice Porque también. resulta que en el momento en que yo cambie, ¿quién va a ser el más beneficiado? El que está pronto para oír. Porque el otro me dice, ¿usted cómo hace, con cuánto usted? Yo la hago con la tal MSC, un ejemplo. Y no, yo la estoy haciendo con una compañía y en vez de que me cobren 600, me cobran 300. ¿Cómo así? Ah, no, venga para acá. Entonces yo voy a ganar. Por eso es que nosotros debemos de oír. No nos creamos que nosotros no la sabemos todo. Eso es una arrogancia. Así es, pero según la Biblia, fatuo es una persona llena de presunción o vanidad infundada. Por eso, y la ridícula. presunción es esa que presume que todo lo sabe. Claro. Entonces, nosotros Y no tenemos está que tener está cuidado en fundada. eso. Por eso es que es bonito que la palabra de Dios a nosotros, ¿qué? Nos enseña. ¿Con qué? Con misericordia y verdad. Entonces yo ya sé, uy, yo tengo que corregir esto porque yo soy así. Yo recuerdo que a mí me dijeron en estos días, terminé la enseñanza bíblica en el sábado, y se me acercó una persona y me dice, hay una señora así en mi trabajo, envidiosa, y eso no se le puede hablar, todo es ira, todo está, todo eso. Y yo me dio por decir, dije, ella debe tener torcidos los dedos y ella, los huesos se le están secando y en cualquier momento sufre de fracturas. Y se quedó mirándome así. Tiene todo. Le dio eso, ¿cómo es que llama eso que vuelven así torcidos? Artritis. Eso,
Todo eso produce, eso está en la Biblia. Dice, el que se enoja con su hermano de esto y lo otro, el envidia eso, dice, secará los huesos. Entonces, por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser una mente abierta para recibir la corrección y una mente cerrada para no recibir el pecado. ¿Ya? Ciérrese usted el pecado, eso sí, sea así, no, a mí no me hable de ese pecado, eso sí, ciérrese a eso. Pero cuando alguien venga a decirle algo, óigalo, porque usted no sabe de cuántos problemas te puede librar más adelante. Así es. Alguien me dijo a mí una vez, Henry, escuche a los viejos porque los jóvenes no tienen experiencia. Y cuando yo era jovencito de 7, 8, 9, 10 años, mis amigos eran los ancianos. Y yo aprendí algo de ellos, que ellos me dijeron, usted tiene que aprender a ser ¿qué? Prudente. Y yo me libré de cantidad de problemas con mis compañeros, porque yo siempre tuve prudencia. Henry, acaban de abrir un almacén y mire todo lo que nos robamos. Y bobadas, lápiz y borradores. Y no hay vigilante, mañana vamos a ir todos, porque fueron 2. Y entonces yo caí en la trampa. Dije, bueno, pues mañana, ¿a qué horas? A las 12 yo llegué ahí. Pero cuando llegué ahí, yo ya enseñaba escuela dominical de niños y yo, no, eso no está bien. Entonces le dije a mi amigo, mejor tráigame usted. No, si usted no va, no tiene nada. Bueno, está bien. Y yo me quedé y se fueron todos mis compañeros. Llegó la hora de entrada a clase a la 1 y yo el único en la fila y el resto todas las, porque eran las muchachas y yo solo. Y yo preocupado por los otros, pero ¿qué pasó? Y cada profesor que llegaba, que usted, Henry, tiene que saber. A mí me dijeron que iban a hacer una vuelta, pero no sé más nada. Pero ¿cómo así que todo el salón, usted solamente aquí bendito entre todas las mujeres? Pues sí, pero yo no sé qué pasó. Yo la verdad que no sé, profesor, yo quisiera saber, yo estoy preocupado también. Salgo yo a las 6 de la tarde corriendo para una cafetería, que era el hijo de uno de mis amigos, y era el padre de la asociación de padres y familias del colegio, y llego allá, señorita, está fulano de tal. Y la señorita, la empleada me dice, no me diga que usted era los que estaba robando allá en el almacén tal. ¿Cómo así que robando? Sí, agarraron a un poco y cayó aquí hasta el hijo. Y llamaron a este señor y tuvo que ir a pagar 5 veces lo que se habían robado. El señor está que no nos puede ver a nadie. Está bravísimo. Ahí ya me fui. Los agarraron a todos. Hermano Francisco, hermano José, ¿qué me libró a mí de eso? Prudencia. El conocimiento de que algo andaba mal. Vamos a orar todos. Pedirle a Dios que Dios nos ayude en lo que estamos fallando, porque nos queremos ir con el Señor, hermanos, que nos queremos ir. Amén. Yo mientras esté acá tengo los pies en la tierra, pero la mente la tengo en el cielo. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y gracias, Señor, por esta reflexión que nos has dado hoy para bien de nuestras almas, para bien de nuestras vidas, para bien de nuestra relación contigo. Señor, enséñanos a tener una buena relación contigo, Señor, que podamos nosotros tener esa relación las 24 horas del día y también, Señor, ser buenos administradores en la viña del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque me da una garantía que no falla, que no volverá esta palabra vacía a ti. Señor, soy pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarme. En el nombre de Jesucristo, con tu ayuda, todos vamos a hacerlo, porque tu palabra no volverá a ti vacía. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos.